video se va a dar un resumen del siguiente proyecto y el por qué se considera que este proyecto es de innovación y cuáles son sus ventajas respecto a otros proyectos hechos anteriormente, además de que será un poco de análisis de su innovación. En clases anteriores vimos el ADC tipo Flash y esta arquitectura de conversión de datos es la más simple que ha sido propuesta. Esta está compuesta de un circuito llamado Track and Hold, el cual lo que hace es filtrar la señal analógica para limitar la banda y después poder mostrarla, mantener unos niveles de voltaje de entrada estables antes de que los comparadores procesen la información. Posteriormente se tiene un circuito compuesto por resistencias y comparadores para posteriormente mandar esa señal a un decodificador que suministra la señal digital. Este circuito tiene varios problemas, entre los cuales está que mientras más aumente el número de bits necesarios, más resistores y más comparadores van a tener que ser utilizados. Por ejemplo, para un ADC de 5 bits se necesitan 2 a la 5 menos 1 resistencias, que es 31 resistores, y comparadores se necesitan 32. Y esto representa una limitación muy importante, sobre todo en el espacio, al hacer estos circuitos en físico. Pero además cuenta con otro problema, que es que tienen un error de mismatch las resistencias de hasta el 20%, y este problema es crítico al aumentar la resolución del convertidor sucesivamente, por lo cual se ha propuesto otro circuito que es un ADC de tipo folding, que explicaré a continuación. La otra estructura de ADC que se estudia es el ADC de tipo folding, y esta estructura mejora la resolución de un convertidor de tipo flash sin tener que aumentar los comparadores. De esta manera se mejora esta arquitectura. La característica del ADC folding es que realiza una conversión de datos en dos procesos paralelos. Una es la parte fina, el folding, y la otra es la parte burda, el flash. La parte fina divide el rango dinámico de entrada en secciones del mismo tamaño, y la parte burda tiene como función principal generar banderas que indican en qué zona del rango dinámico se encuentra el voltaje de entrada. Y esto es debido a que la parte fina genera códigos de termómetro y códigos de termómetro inversos, pero no hay una manera de identificar en cuál de estas está trabajando. Aquí se puede ver en esta imagen el diagrama de bloques de un convertidor analógico de tipo folding. Se puede ver que cuenta con un circuito de sample and hold, una arquitectura flash y la arquitectura folding, que es la parte burda y la parte fina, y al final el control digital para la salida. Si te fijas, se puede ver en la fórmula por el número de amplificadores, el 2N1 más 2N2 menos 2. Este 1 significa el número total de amplificadores de plegado, es decir, en la parte fina, y el N2 representa el número de amplificadores en la parte burda. Y además, una de las cuestiones similares es el paso de cuantización, que se calcula con el voltaje y con un 2 a la n, dependiendo de los bits que sean. Por ejemplo, para una ADC de folding de 5 bits, en el ejemplo anterior que hicimos de ADC flash, se necesitarían 31 referencias de voltaje. Esta referencia de voltaje, pues, lo único que nos dicen es el voltaje mínimo para que el ADC detecte un cambio. Y bueno, esto es un poco de la estructura del ADC de tipo folding. Ahora pasaremos a la parte de innovación en este documento que fue presentado. Antes de hablar del modo de innovación, se tiene que hablar de las limitaciones con las que cuenta el ADC de tipo folding en modo voltaje. La primera limitación está relacionada con la exclusión de los voltajes de salida de los amplificadores de plegado y el paso de cuantización que se debe detectar para lograr la resolución deseada para el convertidor. Esto se debe a que el ADC tipo folding en modo voltaje está basado en pares diferenciales, lo cuales dependen totalmente de la fuente de alimentación, pues esta define su rango dinámico de salida. Además, la disminución del voltaje de alimentación obliga a los comparadores a tener ganancias elevadas,
mientras que la transconductancia se degrada con el escalamiento de los dispositivos, siendo este un compromiso difícil de sobrellevar, de modo que para tecnologías que trabajan con una limitación de 1 volt, la ganancia que se necesita en los comparadores para una resolución de 10 bits debe ser de al menos 60 decibeles, mientras que por cada comparador tiene que trabajar la velocidad de conversión que está determinada por un sample de hold. La segunda limitación se debe a la no linealidad intrínseca a los pares diferenciales. Los ADC de tipo folding en modo voltaje realizan la cuantización de la parte fina a partir de comparadores construidos con pares diferenciales. Y el circuito propuesto en esta tesis provista por el profesor es que se va a utilizar un ADC de tipo folding, pero en modo corriente, y esto utilizando celdas winner take all. La función de las celdas winner take all es la de comparar dos corrientes en sus entradas. La mayor de esta corriente satura la salida correspondiente a esa entrada, mientras que la otra salida se queda sin corriente. La arquitectura del ADC de tipo folding modo corriente está formada por 5 bloques principales. El primero es el de referencia de corriente, el generador de banderas, amplificador de plegado en modo corriente con reducción de clock feed through, un ecualizador y una conversión a modo voltaje, y finalmente el decodificador de código termómetro a binary code digital. En términos generales, la conversión de datos se puede describir de la siguiente forma. La corriente de entrada es copiada al amplificador de plegado y al generador de banderas de manera paralela. Estos bloques generan dos salidas, la salida de la parte burda y de la parte fina, las cuales han sido ecualizadas y les ha reducido el clock feed through dentro del amplificador de plegado realizado con las celdas. Y finalmente estas señales llegan a un código decodificador que convierte los códigos termómetro a códigos binarios. Este circuito tiene las siguientes ventajas. La primera ventaja es la exclusión de la señal de la salida de convertidor analógico tipo folding en modo corriente. Esta no depende de los niveles de voltaje de una fuente de la alimentación. Tal característica es muy importante porque los niveles de voltaje de alimentación se han reducido de manera progresiva junto a la reducción de las dimensiones de los transistores. La segunda ventaja es que el consumo de potencia del amplificador de plegado, que representa gran parte del consumo de potencia, es bajo, debido a que las celdas winner take all trabajan con corrientes de cola de alrededor de 1 microampere. Estas características de consumo son consideradas dentro del diseño en baja potencia. Y por último, la tercera ventaja es que se puede prescindir del sample and hold, circuito con el cual cuentan los anteriores circuitos, y esto se debe a que en modo corriente no es necesario un tiempo de retención para cargar los nodos del comparador. En su lugar, los winner take all responden de acuerdo a la corriente que circula a través de ellos, y esta característica es muy importante porque la velocidad de conversión no está limitada por el muestreo de esta señal. Y en esta propuesta, lo que me pareció innovador es que se pretende alcanzar una mayor resolución y menor consumo de potencia a paridad de razones de conversión en comparación con los convertidores de este tipo flash. ¿A qué se refiere con esto? Es que los plegados, el aumento de la razón de los plegados al doble por amplificador implica que es posible alcanzar 10 bits de resolución usando solo 32 amplificadores, mientras que usar una corriente de cola de 1 microampere para cada celda de winner take all se traduce en un ahorro considerable de potencia. Entonces esto me parece muy innovador debido a la manera en la que usan las herramientas ya antes diseñadas y cambian el modo de operación para obtener un resultado con unas ventajas significativamente mayores. El hecho de tener que prescindir de sample and hold, un circuito que es muy utilizado en los ADCs, te genera ventajas de acuerdo a la aplicación, y que esto te permite aumentar los plegados y te da amplias ventajas que hacen de este un circuito de innovación.